Hoy quiero hablarles sobre Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, también la conocemos por ese nombre, la ciudad en donde nació, y sobre la actualidad de Santa Teresa, porque ustedes saben que la humanidad durante siglos se asombró de la divinidad de Jesús. Entonces, en nuestra relación con Jesucristo, el asombro es: Dios se hizo hombre, Dios habitó entre nosotros, Dios nos perdona, Dios nos ama. Y entonces el hombre estaba enamorado de esa divinidad de Dios que se mostraba en Jesucristo y que se abajaba hacia nosotros para amarnos. Y eso lo pueden ver ustedes, por ejemplo, en un crucifijo románico, en un crucifijo bizantino. Van a ver que es un Dios que está en la cruz, un Dios que está vivo, que está fuerte, que no sufre. Y entonces nosotros adoramos a ese Dios que se hizo hombre para salvarnos. Bueno, saben que con el Renacimiento hay como un giro copernicano. Vieron que el giro copernicano es cuando se empieza a pensar que no todo gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor de Dios, ¿no? Bueno, la religión también se traspasa el eje de la divinidad de Jesús a la humanidad de Jesús, porque en el Renacimiento hay un redescubrimiento de la humanidad en general, ¿no es cierto? Y entonces también de la humanidad de Jesús, sin por supuesto descreer en nada de la divinidad de Jesús, pero lo que enamora al hombre en lo que se llama la devoción moderna, ¿no es cierto?, que sería la que llega hasta nuestros días, es la humanidad de Jesús. Y van a ver ustedes que entonces los crucifijos se van a transformar y ya Jesús va a tener regueros de sangre, y ya Jesús va a tener signos de dolor y va a tener las piernas contraídas, porque Jesús verdaderamente, además de ser Dios, es hombre y verdaderamente sufrió frío en el pesebre, vivió en el destierro en Egipto, fue traicionado por un amigo, Judas, que lo vendió por unas monedas, murió en la cruz, le costaba respirar a Jesús en la cruz. Y entonces el hombre, después del Renacimiento, va a asombrarse de esa humanidad de Jesús y va a enamorarse de esa humanidad de Jesús. Esto se ve claramente en San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, y en lo que va a ser la transmisión de la fe por parte de los jesuitas, que van a asumir, por ejemplo, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús se le aparece a Santa Margarita María, mostrándole su corazón vivo y herido, y le dice: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y a cambio de ese amor recibe tanta ingratitud? Es decir, que ya no es un Dios superpoderoso, fuerte, sino que es un Dios mendigo de amor a nosotros, que quiere que lo querramos. Y entonces la respuesta de nuestra devoción ya no es esa cosa de abajo arriba, de alabanza, de adoración, aunque no deja de serlo, por supuesto, sino que es ese Jesús que nos llama hermanos, que nos llama amigos, que tenemos que apapacharlo de alguna manera porque está sufriendo por nosotros tan injustamente. Bueno, dentro de esta devoción se inscribe Santa Teresa de Jesús. Por supuesto que esta devoción en nuestro tiempo tiene grandes excesos, ¿no? Hoy le dicen a Jesús el flaco o el barbeta. Evidentemente, cuando la devoción moderna toma matices en donde Jesús deja de ser Dios y pareciera que no supiera quién es, o que no supiera que va a vencer a la muerte y al pecado, y que fuera uno de nosotros y que se lo pueda poner a la altura de un libertador humano como el Che Guevara, por decirles. Y entonces eso está mal, porque la devoción moderna no nació de esa manera. Santa Teresa tenía muy claro que Jesús era Dios,
pero le enamoraba que ese Dios se hubiera hecho hombre en serio, en todo menos en el pecado. Por eso, cuando la devoción de nuestro tiempo toma ese aspecto tan horizontal de que Jesús es mi amigo, Jesús me comprende, Jesús le entrego mis miserias, le entrego mis sombras, le entrego mis debilidades. Bueno, no, porque Jesús era hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros para lograr esa comunión con Dios tenemos que vivir una vida de santidad, y por eso en Santa Teresa se da claramente la devoción moderna, claramente el enamoramiento de la humanidad de Jesús, pero también claramente la fe en la divinidad de Jesús. Vale la pena conocerla. Yo no quiero hablarles mucho porque hay muchos recursos muy interesantes. Por ejemplo, si ustedes ven la miniserie de la televisión española sobre Santa Teresa, que realmente es poner en formas, en colores, en movimiento, lo que dice el libro de la vida escrito por ella misma, su autobiografía, es decir, que mejor imposible como recurso para conocerla, van a conocer realmente lo que es Santa Teresa. Si ustedes ven algunos recursos más contemporáneos, por ejemplo, hay una película que se llama Santa Teresa o Teresa, creo, el cuerpo de Cristo, ahí van a ver algo medio deformado, porque es como una Teresa interpretada como una mujer actual, no del siglo XVI. En el siglo XVI, desde Santa Teresa hasta el monarca, que era Felipe II, creía a rajatabla en la divinidad de Jesucristo. Eran hombres sumamente religiosos. Entonces entender que el amor de Santa Teresa es un amor puramente humano es confundirla totalmente, como hace esa película. Por eso tienen que tener cuidado de elegir un buen recurso como es la miniserie de la televisión española. Si quieren verla, para mí el recurso más exacto es un retrato auténtico firmado por Fray Juan de la Miseria, que lo hizo retratándola a ella, ¿no es cierto?, a pedido del padre Gracián. Ella no quería ser retratada, el padre Gracián se lo manda, ella es retratada, a ella no le gustó cómo salió pintada, pero sin embargo es lo que consideramos el retrato auténtico. Hay muchas copias y se discuten cuál fue realmente la pintada por Fray Juan de la Miseria, puede ser que varias hayan sido pintadas por él, pero cuál es la que pintó teniéndola delante a Santa Teresa. Bueno, personalmente yo creo que es una pintura que está en la Argentina, curiosamente entre nosotros, que fue de la colección del escritor Enrique Larreta, que después la heredaron sus familiares y que hace muy poquito se vendió en un remate y lo compraron unos coleccionistas particulares. Dios quiera que algún día podamos verla o venerarla, ¿no es cierto? Es decir, si es en un espacio religioso o en un espacio cultural, pero para mí es la que tiene más signos de autenticidad por lo que dicen, ¿no es cierto?, los textos que hay en la pintura, por una cantidad de razones que hacen pensar que esa es exactamente la pintura que Fray Juan de la Miseria hizo, teniéndola ella como modelo, y que las otras serían copias de esa primera imagen. Bueno, ella estaba muy enamorada de Jesús y le escribe unas cosas preciosas. Entonces ahora les muestro una imagen de Jesús que ella veneraba y les leo un poema, porque ¿dónde podremos ver cómo es el amor de ella por Jesús? Bueno, sobre todo en la poesía. Ella es una gran escritora, en el libro de su vida también, en su vida, en lo que ella hizo, en lo que ella enseñó, en lo que es la reforma del Carmelo, en donde ella le enseña a las carmelitas
a encontrarse con Jesús en la celda, que es el dormitorio, es decir, es el lugar donde la esposa se encuentra con su esposo, en la intimidad, ¿no? Mientras que muchas órdenes religiosas se encuentran con Jesús en el coro, en el lugar en donde se reza, en la liturgia, en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en la Eucaristía. Es decir, para Santa Teresa el lugar del encuentro de la amada con el amado es el dormitorio, ¿no es cierto?, como pasa en un matrimonio normal. Y entonces ella escribe esta poesía preciosa que vale la pena mirarla con esta imagen de fondo de Cristo. Yo toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor, mi alma quedó rendida y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Hiérome con una flecha enarbolada de amor, mi alma quedó hecha una con su Criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Qué hermoso. Y vieron que en esta poesía ella hace referencia a una flecha que la traspasa, y ese es el episodio de lo que llamamos la transverberación de Santa Teresa. Es un fenómeno místico por el cual se une un alma con su amado, con Jesús, y entonces esa flecha, ¿no es cierto?, del amado se introduce en nuestro corazón para hacerse uno con nosotros. Ella lo describe en el libro de su vida, que gracias a Dios lo tenemos y lo podemos venerar. Y ella en el capítulo 29 nos describe esta transverberación y decía: veía un ángel cabe mí, veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Me parecía meter por el corazón algunas veces, y me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrazada en amor grande a Dios. Esa comunión, ¿no es cierto?, ese encuentro con Dios, que el alma se va hacia afuera y Dios entra hacia adentro. Eso significa éxtasis, ¿no? Éxtasis, estar fuera de uno mismo. Es como que uno se pierde. Y en ese sentido quiero mostrarles una escultura muy interesante, hecha por Gian Lorenzo Bernini en Italia en 1652. Es un escultor del barroco. Es una escultura hecha en mármol que tiene una altura de 3,40 metros, es decir, que es una imagen muy imponente. Sin embargo, no tiene nada de tosco ni nada de pesado, al contrario, pareciera algo sublime que levita en el altar de la iglesia de Santa María de la Victoria, que está en Roma, y que propiamente, sin embargo, si bien nosotros lo llamamos la transverberación de Santa Teresa, Bernini le puso por nombre el éxtasis de Santa Teresa. Bueno, es una obra extraordinaria, en donde el ángel está traspasando con un dardo de oro el corazón de Santa Teresa, que está completamente, si miran sus manos, si miran sus pies, si miran su rostro, completamente fuera de sí, ¿no es cierto? Es decir, está como si no tuviera vida, como si estuviera en un desmayo. Lord Byron, que se ufanaba de sus conquistas amorosas, decía que él había visto a muchas mujeres en esa actitud, ¿no es cierto?, cuando tenían un encuentro amoroso con él. Y eso de alguna manera a él le servía como para desprestigiar, ¿no?, lo sobrenatural.
pero en realidad, pues no para nada, ¿no es cierto? Porque también en lo natural, ¿no es cierto?, en el encuentro de la amada con el amado, se da, ¿no es cierto?, ese perderse, ¿no es cierto?, ese confundirse las dos personas. Y evidentemente Bernini, como todo escultor, como todo artista, tiene que plasmar en colores, en formas, en gestos, algo que es espiritual. Y entonces a mí me parece muy correcto que haya encontrado en esa actitud, ¿no es cierto?, de entrega, de pérdida de sí misma, de una mujer en brazos de su amado, el encuentro de Santa Teresa con su amado Jesús. Así que podemos contemplar su rostro y comprender lo que significa esa comunión de Jesús y de Santa Teresa. Bueno, en ese sentido, ya les digo, nosotros que participamos, nosotros somos hombres que vivimos después del Renacimiento, por eso para nosotros la devoción moderna sigue vigente. Ya les digo, en nuestro tiempo hay un horizontalismo exagerado en esa devoción a la humanidad de Jesús, y entonces muchas veces nos olvidamos que también hay un aspecto vertical, ¿no? Como la cruz, que tiene un eje vertical y otro horizontal. Y nosotros tenemos que alabarlo, amarlo de abajo para arriba. Es Dios que se ha hecho hombre. No tenemos que olvidarnos de esos primeros 1500 años de la historia, ¿no?, que estuvieron enamorados de la divinidad de Jesús, y tenemos que asombrarnos que ese Dios se haya hecho hombre para salvarnos. Pero es muy hermoso, y creo que es la voluntad de Jesús, a llamarnos hermanos, a llamarnos amigos, al pedirle a dos amigos que en la noche del Jueves Santo lo acompañen y estén despiertos con Él cuando Él reza en el huerto de Getsemaní. Es decir, que ama a su madre, que ama a su padre, que tiene amigos, que sentirá un dolor enorme por la traición de Judas, o por la negación de Pedro, o por el joven rico que no lo siguió, ¿no es cierto? Es decir, ese Dios que se hace hombre, que nos ama. En mi personal devoción, la esponsalidad es algo muy importante que me sostiene. Yo me siento un hombre casado con Jesús, ¿no es cierto? Y que además tenemos hijos, ¿no es cierto?, que son las ovejitas que Dios pone en mis manos, porque Él es el buen pastor, ¿no? Él es el dueño de ese rebaño, pero yo me hago presente en esta tierra para conducir a ese rebaño a su buen pastor. Entonces nosotros tenemos que filtrar todos los excesos que puede haber de algo incorrecto, ¿no?, en esa relación humana con Jesús, que nos hace perder esa trascendencia de Dios que nos ama. Pero no tenemos que perder nada de esta idea que ella vive tan a fondo, que es una mujer tan enamorada de su amado, que dice: es mi amado para mí y yo soy para mi amado, como escuchábamos recién en su poesía. Así que les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.